Muy buenas noches, familia. Qué bendición que estás una vez más en este proceso, en este encuentro que tenemos cada semana para seguir creciendo y seguirnos formando ministerialmente. Gracias por separar el tiempo y gracias por permitirnos ser parte de tu proceso de entrenamiento, tu proceso de entrenamiento ministerial para ser ese ministro efectivo en las manos del Señor. Primero vamos a orar, vamos a darle lugar al Espíritu Santo y luego vamos a compartir una palabra que estamos seguros que va a traer transformación a tu vida y a tus generaciones. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, te adoramos, te exaltamos, te reconocemos. Tú eres digno de toda la alabanza, de todo el poder, de toda la adoración. Padre, nos reunimos alrededor de tu palabra, nos reunimos aquí para recibir de ti, para ser transformados por ti. Sabemos que tu palabra no regresa vacía y sabemos que tú nos has diseñado para este tiempo. Permítenos, Señor, recibir el entendimiento, la revelación y no solo el conocimiento, sino que nos sea revelada tu palabra para poder ser transformados en el nombre de Jesús. Atamos todo enemigo de este tiempo, atamos toda carga, toda situación, la ponemos en tus manos y descansamos en que tú peleas por nosotros, Señor. Nos abrimos a ti y te decimos, haz con nosotros como quieras, Señor. Transfórmanos, cámbianos. Haz, Señor, cumplir tu voluntad en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta noche tenemos ya la lección número 10 y vamos a estar hablando de cómo desarrollar nuestro potencial. La palabra potencial es algo que en algunos lugares se menciona mucho, en otros apenas se usa, pero es una verdad de Dios puesta en nuestro espíritu que necesitamos desarrollar. Lo primero que hay que saber es que el Señor ha puesto un potencial de liderazgo, como vimos en la lección anterior, en nuestras vidas. El Señor quiere que nosotros seamos de los que lideran en cualquier área de la sociedad, donde sea que estemos, que vayamos delante, marcando el paso y conquistando para la gloria y honra de su nombre. Tristemente, muchas personas mueren y no llegan a desarrollar ese potencial por diferentes razones. Algunos por miedo, otros por desconocimiento, otros por no estar conectados con las personas correctas. Nunca pudieron desarrollarlo y partieron de esta tierra sin dar y disfrutar ese tremendo potencial que el Señor puso en su vida. Otros han marcado hasta la historia. Y es importante que sepas que el potencial no se trata ni de condición social, ni de raza, ni de sexo. Se trata de tener revelación, que es Dios quien nos llamó, quien nos diseñó y quien nos quiere usar. Te quiero dejar esta frase, marcó mi vida y estoy seguro que será de mucha bendición también para la tuya. Dice, los líderes son personas comunes en circunstancias extraordinarias, las cuales permiten que su potencial se desarrolle. Teniendo esto en mente, quiero comenzarte diciendo qué significa la palabra potencial. Vamos a ver qué significa. Mire esto. La palabra potencial, el potencial, es algo poderoso en estado de letargo. Sí, letargo, es algo que está como dormido. Y te empiezo diciendo que es algo poderoso, aunque esté en letargo. Es algo que tiene el poder de ser, pero todavía no ha venido a la existencia. A la vida es algo que existe en posibilidad, pero no se ha hecho aún realidad. Y el potencial básicamente es el poder que el Señor ha puesto en nuestras vidas, los dones, el talento. Y vamos a ir desglosando cada uno de estos significados en la medida que avancemos en la clase. Pero quiero dejarte como este resumen. Es aquello que el Señor puso en ti, aunque aún no lo estemos viendo. Aunque aún no se haya manifestado, no significa que no tienes nada de parte de Dios. Al contrario, puedes estar lleno de dones y talentos y aún no haberlo manifestado. Las palabras sinónimas de potencial son propósito, destino, voluntad de Dios y llamado. Fíjese de cuántas maneras las personas han estado hablando de potencial. Nosotros mismos hemos estado hablando de potencial y ni siquiera lo sabíamos. Potencial, vamos a resumir el concepto, es la habilidad no expuesta, el poder reservado, la fortaleza sin explotar, las capacidades sin descubrir, el éxito no alcanzado, los dones dormidos,
Los talentos escondidos es un poder latente. Potencial es lo que usted puede hacer, pero no ha hecho. Es lo que usted puede ser, pero aún no es. Es que tan lejos puede llegar, pero aún no ha llegado. Es lo que puede llevar a cabo que todavía no se ha realizado. Y me gusta tanto esto, porque si tú que piensas que quizás naciste solamente para ponerte zapatos, que crees que estás aquí en Rusia por un chiripazo del destino, déjame decirte, el Señor te diseñó con un potencial. En ti hay un poder tan grande, hay un poder tan poderoso que aún está por manifestarse. Es lo que usted puede llevar a cabo, pero que todavía no ha realizado. Usted tiene la capacidad de ser más de lo que piensa, más de lo que puedes imaginar y más de lo que hasta ahora has hecho. Eso es tu potencial. Sí, te hablo a ti que piensas que tu vida terminó, te hablo a ti que piensas que dejaste quien eras en Cuba, te hablo a ti que piensas que eras quien eras solamente porque pertenecías a una congregación, a un ministerio. Déjame decirte que lo que has vivido en tu vida es poco comparado con lo que el Señor está a punto de manifestar, comparado con eso que el Señor tiene dentro de ti, puso cuando te diseñó, que aún está dormido. Di conmigo, yo tengo un potencial poderoso de parte de Dios. Yo no soy una chancleta vieja, digo, yo no soy un aborto de la naturaleza, yo no soy una casualidad. Yo soy un diseño de Dios y tengo un potencial dentro de mí que se va a despertar en el nombre de Jesús. Si lo crees, se va a despertar en el nombre de Jesús. Hay dos tipos de potenciales. Podemos agruparlos de dos maneras. Está el potencial natural y el potencial espiritual. El potencial natural es aquel con el cual una persona nace. A veces puede ser heredado por la familia, otras veces es particular de la persona. Hay niños, por ejemplo, que puedes encontrar que tienen un talento desmesurado para la música. Niños con unas habilidades tremendas para pintar, para cantar, para hablarle a otros, para hacer muchas cosas. Y quizás en la familia del niño puedes identificar esos mismos talentos. Ya hay otros miembros de la familia que lo tienen. Por ejemplo, hay familias donde son muchos músicos y usted investiga y el papá es músico, el abuelo es músico, el bisabuelo. Tienen un talento innato, no simplemente que se entrene, sino que tienen un talento innato para la música, para la composición, para la danza. Esos son talentos, eso es el potencial natural, ya nace con uno. Y en ocasiones hay niños que no tienen, nadie, en la familia nadie tira un chícharo, pero el niño viene con un potencial poderoso que se manifiesta desde pequeño. ¿Okay? Ese es el potencial natural. El potencial espiritual es aquel que se recibe cuando uno nace de nuevo. Diga, cuando yo nací de nuevo, estoy seguro que he recibido nuevas capacidades y ese potencial aún está dentro de mí. Cuando uno se convierte al Señor, ese potencial es dado por el Espíritu Santo. Sí, quizás llegaste a Cristo pensando, yo soy el último de mi familia, quizás soy la oveja aprieta de mi familia, quizás soy el más desgraciado. Déjame decirte que si ese era tu caso, una vez que recibiste al Señor, hay cientos de dones y capacidades que el Señor puso en ti. Y ese es el potencial espiritual. Vamos a despertarlo juntos. Vamos a verte convertido en lo que Dios dice, porque sí, el Señor puso en ti ese potencial espiritual. También a este potencial se le conoce como propósito, gracia, talento, ministerio, función. Son otras palabras con las que podemos conocer el término potencial en nuestras vidas. ¿Cómo funciona el potencial? Vamos a verlo. El potencial funciona en base al principio de la semilla. Diga conmigo, principio de la semilla. Eso, principio de la semilla. Es decir, el potencial depositado por Dios en un ser humano, sea natural o espiritual, se puede comparar con la siembra de una semilla. Vamos a ver algo muy poderoso sobre la semilla y vamos a ver lo que dice la palabra en Juan 12:24. Al igual que esta, escuche y quiero que pienses, quizás tú nunca has sembrado una semilla en tu vida, pero hoy te vas a enterar qué pasa cuando uno siembra una semilla y qué pasa
para que la semilla se convierta en esa planta que tanto disfrutamos después, esas flores que vemos en los jardines, eso que tienes en una macetica, lo que sea. Primero está en una semilla y vamos a ver el proceso. Como mismo que la semilla necesita pasar por este proceso para ser vista luego en forma de planta, de fruta, esta debe estar viva, ir a la tierra y morir. Diga conmigo, morir. La semilla necesita morir para que se cumpla, para que pueda manifestar su potencial. Y morir para luego crecer y salir a la superficie. Voy a hacer un silencio incómodo porque te estoy hablando de muerte. Hay que morir a muchas cosas en nuestras vidas para que el potencial de Dios se manifieste, y quizás por eso hoy no se está manifestando. Quizás hay una muerte que necesitas vivir que aún no se está manifestando y por eso no manifiestas el potencial de Dios en ti. Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 12, versículo 24 de la Biblia amplificada. Dice así: les aseguro y muy solemnemente les digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, será solo eso, un grano. Nunca se convertirá en algo más, sino que vive para sí mismo. Pero si muere, produce mucho más y trae una gran cosecha. Diga, el principio de la semilla. En cada semilla, usted puede verlo de esta manera y quizás nunca lo habías pensado así. Dentro de cada semilla está el árbol que vemos después. Así que si tú tomas en tu mano una semilla, no sé, de mango, una semilla de kiwi, una semilla de cualquier fruta que te guste, de fresa, dentro de esa pequeña semilla, ese pequeño algo que tienes en tu mano, ahí está un árbol en potencia. Potencialmente, dentro de esa semilla están las frutas que tanto disfrutamos después. Pero ¿qué pasa? Esa semilla necesita pasar por el proceso. Puede quedarse solamente y decir, no voy a morir, voy a quedarme como una semilla, y quizás puedes ver una semilla seca, una semilla perdida, una semilla que muere en el sentido de que pierde su utilidad, y nunca llegas a tener las plantas que anhelas, nunca puedes verla convertida en esa máxima expresión. Y entonces nosotros somos como esa semilla. Dentro de nosotros está el potencial para convertirnos en eso que Dios dice. Ahora necesitamos morir. La semilla cae en tierra, necesita morir, necesita podrir, para que luego que esa semilla se rompe y se abre y se muere, a partir de ahí es que viene el comienzo de la manifestación del potencial que está dentro. Si no quiere morir, no habrá árbol. Si tú y yo decidimos no morir, nunca tendremos el potencial de Dios manifestado en nuestras vidas. Dios hizo todo, animales, plantas, flores, aves y otros, lo que sea, para que nacieran y se reprodujeran conforme al principio de la semilla. Vamos a leer Génesis 1:12. Acompáñame al libro de Génesis capítulo 1, versículo 12. Dice: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. El proceso de la semilla para que la semilla se desarrolle es el siguiente. Número 1, nacimiento. Número 2, muerte. Número 3, desarrollo. La semilla que no muere no lleva fruto. Y esto sucede con nuestro potencial. Esto mismo sucede con nuestro potencial. Cada uno de nosotros debe pasar por el proceso de nacer, morir y luego desarrollarnos. En ciencias naturales nos enseñaron otras etapas. Yo me refiero a la manera espiritual, al principio de la semilla. ¿Qué sucede en el momento del nacimiento? Vamos a aplicarlo a nuestra vida para que podamos entonces ver cómo se refleja en nosotros ese nuevo nacimiento, cómo podemos vivir. Número 1. En lo natural, esta es la etapa donde Dios, por su poder generador, da luz una semilla con un potencial reproductivo en sí mismo. La clave para desarrollar el potencial en nosotros, primeramente, es tener ese encuentro con Jesús. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta que conocimos al Señor. Si nosotros no conocemos al Señor Jesús, no puede comenzar ese proceso
de convertirnos en semillas, porque antes de conocer al Señor estamos muertos, no tenemos ningún fruto para dar. Pero al conocer a nuestro Señor Jesús y aceptarlo como nuestro Salvador, nacemos de nuevo. Ahí se produce el nacimiento. Si el hombre no tiene un verdadero encuentro con Jesús, será imposible que su potencial salga a la superficie. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Y esto es algo poderoso. El Señor quiere que nos desarrollemos. El Señor quiere que desarrollemos quienes somos. El Señor quiere que disfrutemos todas sus bendiciones y puso en nosotros lo necesario. En ese momento que nacemos de nuevo, entonces nos convertimos como en esa semilla. Jesús pone todo el potencial que necesitamos en nosotros en ese momento. La muerte de la semilla, ¿cómo se aplica a nosotros? Esta es la etapa en la que debemos negarnos a nosotros mismos. Diga, negarme a mí mismo. Eso. Es la etapa de negarnos a nosotros mismos, a nuestro ego o al yo. Y morir a nuestra vida pasada. No es sencillo, pero es fundamental que lo hagamos. Esto no le toca a Dios sino a nosotros. Nosotros tomamos la decisión de pagar el precio de obedecer a Dios a cualquier costo con tal de desarrollar nuestro potencial. Es morir a nuestras ambiciones personales para hacer la voluntad de Dios. Jesús lo dijo de la siguiente manera, y vamos a leer Juan 12, versículos 24 y 26. Y antes de ir a la Biblia, quiero decírtelo así. Quiero que puedas estar examinando tu vida, puedas estar viendo en qué etapa puedes estar. Si te estás resistiendo, si aún no conoces al Señor, quizás llegaste a este grupo de alguna manera, o quizás solamente vas a la iglesia, porque ir a la iglesia no es un indicativo absoluto de que conoces a Jesús. Quizás por eso no se están manifestando muchas cosas en tu vida. Necesitas conocer a Jesús. Necesitas convertirte de todo tu corazón y tener ese encuentro con Él, donde Él ponga en ti ese potencial, donde Él pueda transformar todo de ti. Juan 12:24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo cae en la tierra y muere, esta es la versión Reina Valera, él solo queda, solo eso, mas si muriere mucho fruto lleva. Versículo 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Nosotros podemos quizás estar hoy en un conflicto interno con Jesús, en un conflicto con su voluntad, donde no queremos morir. Y eso está haciendo que se demore y que no se manifieste el potencial que llevamos dentro. Dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, dice, mi Padre le honrará. Es fundamental que nos vaciemos de nosotros mismos. Es fundamental que muramos como esa semilla. Es fundamental que renunciemos a todo lo que se quiera parar en medio y quiera impedir que desarrollemos nuestro potencial. Es importante que lo hagamos, porque de otra manera nunca daremos fruto. Nunca, porque no queremos morir, queremos vivir nuestra vida pasada. Queremos seguir viviendo según nuestros conceptos, y es imposible que así se manifieste la voluntad de Dios en nuestra vida. Recuerde que, como todo principio, el principio de la semilla siempre funciona. El proceso de muerte al yo, la muerte al ego, no se puede evitar. Y lamentablemente hay gente en la iglesia tratando de evitar, tratando de sortear estos procesos, pero una y otra vez regresarán al mismo sitio, porque es fundamental pasar este proceso de la muerte al yo, la muerte al ego, para entonces poder desarrollar nuestro potencial. Vamos a ver la etapa del desarrollo de la semilla. ¿Qué ocurre en esta etapa? En esta tercera etapa, Dios trae mentores o padres espirituales y líderes para ayudarnos a desarrollar y sacar el potencial que está en nosotros. Escuche esto: siempre habrá alguien que cree en usted y que puede ver más allá de lo que otras personas ven, que visualice su potencial y que le ayude a desarrollarlo. Es tan importante que en esta etapa de tu vida
tú puedas reconocer figuras de autoridad cercanas a ti que conozcan tu vida, que conozcan no las personas que están distantes, porque lamentablemente como congregación, como hijos de Dios, nos gustan mucho los mensajes de estos predicadores que no nos conocen, que no nos corrigen, que no nos hablan directamente a nuestra situación, porque es más fácil. Es más fácil seguir solamente y decir, no, yo solo sigo a esta persona, pero esa persona no sabe en qué áreas tienes necesidad, en qué áreas necesitas ser corregido. Es tan importante que tú identifiques en tu vida líderes, mentores, padres espirituales que te puedan ayudar a identificar tu potencial. Y esta es una de las características de un padre espiritual, de un mentor, de un líder. Es alguien que va a ver en ti cosas que ni tú mismo ves. Y en ocasiones habrá conflictos entre tú y esta persona porque esta persona quizás te va a tratar de la manera que ve en ti, una forma que tú no lo ves, y te puede frustrar y sentir. Y lo que está pasando es que esta persona que el Señor está usando para guiarte, para entrenarte, puede ver lo que tú no ves. Así que yo te recomiendo que prestes atención si tu deseo es agradarle a Dios, que tú prestes atención, que rindas tu voluntad y que te dejes ayudar. ¿Ok? En el siguiente pasaje bíblico vemos cómo al principio, voy a ponerte un ejemplo, cómo al principio nadie creía ni podía ver el potencial de guerrero y de rey que había en David. Es un ejemplo exquisito de cómo esto funciona. Su propio padre no lo consideró para ser ungido como rey. Sus hermanos se enojaron con él por atreverse a desafiar a Goliat. El rey Saúl le dijo, tú no puedes ir contra ese gigante. Abiertamente lo vieron y lo menospreciaron. Y eso significa que no pudieron ver el potencial que había en David. No lo pudieron ver. Asimismo hay personas que te han despreciado, personas que te están tomando en poco porque no pueden ver tu potencial. Por eso necesitas acercarte a personas, ya te digo, líderes, mentores, padres espirituales, que puedan ver tu potencial y que te animen a lograrlo, a alcanzarlo, a desarrollarlo. Primera de Samuel 17 y 28, vamos a ver los ejemplos. Estos eran los hermanos de David. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, Eliab se encendió en ira contra David. ¿Qué le pasó al hermano de David? Se encendió en ira cuando lo escuchó a David decir, yo voy, pero ¿quién es este gigante incircunciso? Yo voy a hacerlo, Dice que se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Su hermano lo empezó a acusar, número uno, de soberbio, y dijo, vienes aquí, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Así que, oye, por eso hoy puedo, y seguro tú también puedes entender por qué tanta gente nos despreció en nuestra vida. ¿Por qué tanta gente nos tomó en poco? ¿Por qué tanta gente, lejos de llamarnos a la batalla, nos puso a cuidar, a hacer acciones que no estaban conformes a nuestro llamado? Y aquí cuando le pregunta, ¿a quién dejaste las pocas ovejas? Las pocas ovejas no necesitan un pastor, un cuidado, necesitan un corral. Los rebaños grandes son los que necesitan que el pastor esté presente y los esté guiando. Así que David fue menospreciado. Ni siquiera fue puesto a cuidar las ovejas porque fuera el que mejor lo hiciera o porque su padre haya pensado, wow, mi hijo puede hacerlo. No, así mismo pasa en la vida natural. Muchas personas te pusieron a hacer cosas que lo hicieron con mala intención. Lo hicieron con la intención de tomarte en poco, pero qué bueno que llegamos a lugares donde el Señor nos pone para desarrollar nuestro potencial. El ejemplo de Saúl dice, y dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo. Mira las respuestas de un hombre que no tuvo los pantalones, y me perdonan la frase, no tuvo los pantalones de hacerle frente a un filisteo, que dice la palabra que gritaba de noche y de día ofensas contra el pueblo de Dios y su Dios. ¿Cómo este rey que no tuvo lo necesario para enfrentar a Goliat, sí se atrevió a decirle a David, tú no vas a hacerlo, tú no puedes hacerlo? ¿Entiendes por qué personas te dijeron tú no puedes?
¿Entiendes por qué personas trataron de matar tu sueño y te dijeron que quizás tú no eras un músico, te dijeron que tú no eres un buen líder, te dijeron que no eres bueno predicando, quizás te dijeron que no tienes lo necesario? ¿Entiendes ahora? Esas personas no podían ver quién eres tú en Dios. No pudieron. Le dijo, tú no puedes pelear con él porque tú eres un mozo, un joven, un poca cosa. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. Fíjate a este hombre dándole gloria, reconociendo las cualidades de su enemigo. Un enemigo que no había podido derrotar, preste atención, no lo pudo derrotar, ni siquiera estaba haciendo nada para hacerlo. Qué triste. Es tan triste y tan decepcionante que personas que supuestamente tienen que impulsarte y tienen que activarte hayan sido tan usados por el infierno para decirte, tú no puedes. No, tú no puedes hacerlo, porque tú eres mozo, eres poca cosa. Diga, pero Dios puso en mí el potencial. Diga, pero Dios sí me ve capaz. Diga, Dios me ve capacitado para hacerlo. Aleluya, ese es nuestro Dios. En David había un potencial, pero nada en él parecía demostrar su existencia. Por eso te digo, no puedes vivir solamente mirándote. No puedes definir si el Señor te quiere usar por cómo luces hoy, por lo que has hecho hoy. El Señor, el potencial que Dios puso en nosotros muchas veces no se ve. Porque recuerda que el potencial es algo que está dormido o en letargo en nuestras vidas. Con David no había alguien que creyera en él. Todo el mundo, incluso su familia, le puso límites a su desarrollo. En ese momento, David tomó la mejor decisión. David solo prestó oído a lo que Dios decía de él. Dice que David se agarró de su Padre Celestial, el dador de su potencial, y enfrentó al filisteo. Luego, además de esto, aparecieron personas en su vida que el Señor usó para ver el potencial y ayudarlo a desarrollarlo. En este caso, David estaba Jonatán, que era su amigo, y esta amistad lo preparó junto con el proceso vivido en el desierto. Lo desarrollaron y activaron el potencial que había en él para ser el rey de Israel. Ya no solo era uno que podía enfrentar a un filisteo, ¿no? Ya no solo era uno que se enfrentaba a leones, a osos y velaba por las ovejas, sino que se convirtió en el rey de Israel. Qué poderoso lo que el Señor puede hacer. La conclusión de este ejemplo es que no debemos permitir que nadie nos ponga topes o limitaciones. Una cosa es que usted no tenga la capacidad, y nosotros como padres espirituales buscamos siempre y estamos orando y tratando de ver el potencial en ti, y tratamos de asignarle a cada uno según su capacidad. Si usted puede que no tenga la capacidad para pintar, y eso no es una razón para que tú te frustres. Una cosa es que tú digas, no tengo el don, no tengo el talento, no lo puedo hacer. Y otra cosa muy diferente es que usted, sin intentarlo, sin esforzarse, usted diga, no, yo no puedo hacerlo porque no puedo. Eso no funciona así. Usted se está poniendo límites cuando piensa de esa manera. No permitas que nadie te ponga límites o topes. El potencial no está siempre a la vista y demanda, escucha esta frase, tu potencial demanda a un gigante que lo desafíe para salir a la luz. Así que las situaciones que puedes estar enfrentando hoy pueden ser esos gigantes que el Señor está permitiendo para que tu potencial se manifieste. Así que créelo que el Señor ha puesto un potencial en ti. Cree que ese gigante que te está vociferando no tiene la capacidad de matarte. Quizás está permitido por Dios para que tu potencial se despierte y le haga frente. Dios usa un amigo, un mentor, un padre para animarte, guiarte y crear en ti, que crea en ti y te lleve a tu destino. Por eso es tan importante tener mentores, padres espirituales que nos afirmen, mentores, padres espirituales, amigos llenos del Espíritu Santo que puedan ver en nosotros lo que nosotros mismos no somos capaces de ver, por los procesos, por las circunstancias. Necesitamos gente que puedan ver lo que somos en Dios y que nos ayuden a alcanzarlo. ¿Cuál es la fuente de nuestro potencial? Indiscutiblemente la fuente es Dios.
Hemos encontrado sectas religiosas que dicen que la fuente de nuestro potencial somos nosotros mismos. Dice que somos mini dioses, que somos la fuente del poder, y eso es una gran mentira del diablo. La palabra dice que separado de Dios nada podemos hacer. Juan 15:5 dice la palabra: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, el fruto. El que está en mí y yo en él, ¿quién es este? El que está en él, el Señor. Lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer, nada podéis hacer. Esta verdad es extraordinaria, y especialmente porque si entendemos que todo el potencial que existe en nosotros viene de nuestro Creador, nunca más nuestra vida estará estancada. Recordemos que la Biblia se refiere a Dios, y una de las maneras de reconocer a Dios es el término omnipotente, que siempre lo hemos dicho, que es todopoderoso. Omnipotente es uno de los significados. Pero si separamos la palabra, omnipotente es una palabra compuesta. Si separamos dos palabras, omni y potente, y vemos el significado específico de cada una, vamos a tener una idea mejor de lo que significa esto que estamos leyendo. El término omni significa siempre lleno. Omni, la primera parte de la palabra omnipotente, significa siempre lleno. Y potente, la palabra potente significa poder en reserva. Eso es algo potente, esa arma es algo potente. Es un arma, fíjese que siempre está hablando antes de que se manifieste. Esa declaración es potente, ese ejército es potente. Hay un poder ahí en reposo, un poder en reserva, intrínseco en lo que estamos diciendo que es potente. Entonces, podemos entender que de la última palabra, la palabra potencial, viene del término potente. Entonces podemos decir que Dios, usando los significados, siempre está lleno de poder y puede hacer más allá de lo que ha hecho. Es decir, Dios está siempre lleno de poder. La reserva del potencial no está en el hombre, sino en Dios mismo. Dilo: yo no soy la fuente de mi potencial. Así que es normal que no lo puedas entender, pero quizás no lo puedes entender porque lo estás viendo de una manera natural. El yo natural nunca podrá entender los misterios espirituales de Dios. Cuando te miras al espejo y dices: qué pobre soy, qué poco soy, ¿cómo Dios me va a usar? Lo estás haciendo desde una postura natural, carnal y diabólica, evidentemente. Pues viene de tu naturaleza pecaminosa, que no puedes reconocer lo que Dios puede hacer. ¿Ok? Así que ojo cómo piensas de ti mismo. Él es quien lo da todo, nuestro potencial. Por eso es importante tener en cuenta los patrones de Dios. No puedes esperar que con los patrones humanos entender las verdades de Dios. En el proceso de la creación, vamos a ver para que entiendas lo que te estoy diciendo, Dios planificó lo que quería crear. Decidió de qué material iba a hacer las cosas. Vamos a Génesis 1, acompáñame a Génesis 1. Piensa en el momento de la creación. Dios dijo: voy a hacer esto. Escogió de dónde iba a salir lo que iba a crear. Y te lo demuestro. Primero le habló a la sustancia, y luego de la sustancia que iba a crear, de lo que iba a crear, él le habló a la sustancia, y de lo que él le habló a la sustancia salió el resultado que él quería tener. Un poco denso, pero lo vas a entender ahora de manera más sencilla. Para entender mejor este asunto lo explicaremos de la siguiente manera. Mira, cuando Dios creó las plantas, el Señor no le habló a las plantas y le digo: produzcanse las plantas. No, porque no tiene mucho sentido. El Señor le habló a la tierra. El Señor primero le habla al material que va a producir lo que Él quiere. ¿Ok? Quería producir plantas, no le habló a las plantas, le habló a la tierra y le dijo lo que le dijo: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Génesis 1, 20 y tantos, en los 20 y tantos. Entonces, y usó esta sustancia, usó esta materia para que de ahí procediera lo que él quería producir. Génesis 1:11, ahí puedes ver cuando le habló a la tierra y se produjeron
todos los árboles, la hierba. Cuando Dios creó los peces, no le habló a los peces. ¿A quién le habló? Le habló al mar. Porque el mar es el material o la sustancia con la que Él quería crear eso. ¿Entiende este principio? Cuando Dios creó las estrellas, le habló a los cielos. Porque ellos eran las sustancias de donde Él quería que surgieran. Todo se originó de la sustancia a la que Dios le habló. La interacción entre el poder de la palabra de Dios, lo que Dios le habló, y la respuesta de la materia a esa palabra dio como resultado lo que vemos después. Ahora, presta atención que esta es la revelación máxima. Cuando Dios creó al hombre, no le habló al mono. Cuando Dios creó al hombre, no le habló a la tierra, ni al cielo, ni a los árboles, ni a los animales. Cuando Dios creó al hombre, se habló a sí mismo. Wow, diga, Dios se habló a sí mismo. Lo cual quiere decir que nuestra sustancia es Dios mismo. Nuestra sustancia no es la tierra. Por eso está tan equivocado la gente diciendo la madre tierra, la madre naturaleza. No, la madre de los bichos, no mi madre. La naturaleza no es mi madre. No es mi madre. El universo no es mi padre. Mi sustancia viene de Dios porque cuando Dios me creó, se habló a sí mismo. Muchas personas no logran descubrir su potencial cuando Dios lo creó porque lo buscan en cualquier lugar menos en Él. Hay personas que quieren que la brujería le dé sentido a su vida. Hay personas que quieren que terapias, que trabajo, que pecado le dé sentido a su vida y les ayude a desarrollar su potencial. Y no va a ocurrir porque esas cosas no son nuestra sustancia. Las vidas no están realizadas y su potencial es desperdiciado porque no buscan desarrollarlo. La persona que quiere desarrollar su potencial se esfuerza por conocer a Dios, se esfuerza por buscarlo, por proyectarlo, por producir y crear y usa todos los medios para lograrlo. Si usted pudiera imaginar todo lo que hay de Dios en usted ahora mismo, te aseguro que tu vida nunca más será la misma. Dejarás de pensar de ti como piensas, dejarás de verte cada fallo, cada error y comenzarás a vivir para Dios a unos niveles y con un entendimiento tan poderoso porque tu sustancia es la sustancia de Dios mismo. Aleluya. La palabra de Dios dice que fuimos nacidos de Él. ¿Y qué significa esa expresión nacidos de? Mira lo que significa. Viene de la palabra griega ennou, que significa engendrar, nacer de los genes de. Preste atención, es en los genes donde están todas las características hereditarias del ser humano. Por eso el ADN de Dios, del ADN de Dios salieron las características de los genes del ser humano. Esto que vemos hoy viene del ADN de Dios. Y en ello está contenido nuestro potencial para llegar a ser lo que Dios planificó que fuera. En otras palabras, si no estás desarrollando tu potencial, no es porque Dios no quiera. O no es porque no lo tengas, es porque tú has decidido creer en algo más que no es la sustancia de Dios. Has decidido poner tu confianza en algo más que no es lo que Dios dice de ti, porque en nuestro ADN está el potencial poderoso de Dios para movernos con poder y autoridad. El propósito de algo no puede ser conocido a través de otro que no sea su diseño o fabricante. Nadie puede hablar del diseño de Dios si no es Dios. ¿Ok? De la misma manera, la capacidad de un producto para cumplir su propósito viene dentro del productor. Nadie puede desarrollar su potencial si no está conectado a la fuente. En este caso, en nuestro caso, es Dios nuestro creador. Hay personas en el mundo esforzándose y buscando lejos de Dios lograr éxito en su vida, pero solo entran en un ciclo de frustración y otro, porque no podemos estar separados de Dios. Nuestro potencial comienza en Él y de Él viene todo lo que necesitamos para desarrollarlo. Amén. Entonces, ¿cómo puedo desarrollar mi potencial, pastor? ¿Cómo lo puedo hacer? Ya entiendo que tengo un potencial, ya estoy activo, ya estoy apasionado, ya sé que no soy un piojoso, ya sé que no soy un cuartel de chinche, ya sé que no soy el moco pegado en la pared. Aleluya, tengo un propósito, tengo un llamado. ¿Cómo lo desarrollo, pastor? Vamos a verlo ahora. Número 1, conociendo la fuente. Necesitas conocer la fuente del propósito, del potencial que está en ti. Y esa fuente
es Dios. Dios es el único que sabe de qué usted está hecho y cuál es tu potencial. Dios es el único que puede ver al 1000% quién eres realmente. Dios tiene el diseño de tu vida y sabe por qué te creó. Y surge esta pregunta, alguien pregunta, y bueno, ¿y cómo se logra esto? Bueno, se logra por medio de conocer y recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu vida y comenzando una relación diaria con Él. Si en este minuto tú pudieras quizás decir, no estoy seguro de tener una relación con Dios, no estoy seguro de que tenga una relación genuina con Él, quisiera poder estar convencido, bueno, te invito a que repitas esta oración conmigo. Vamos a hacer la declaración de fe nuevamente. Y vamos a creer que ahora mismo proféticamente se marca un antes y un después en tu vida. Di conmigo, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Yo me arrepiento de todos mis pecados y reconozco que necesito tu salvación. Líbrame, límpiame, lléname en el nombre de Jesús. Yo creo que tú pagaste el precio de mis pecados, que moriste y resucitaste y que conquistaste la muerte. Yo creo que al morir, cuando abra mis ojos, estaré en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Automáticamente oramos ahora mismo para que en ti venga la convicción de juicio, justicia y pecado y que tengas convicción de salvación. Porque es es la primera manera de conocer, de desarrollar nuestro potencial, saber quiénes somos, saber que estamos conectados, que somos de Dios y que hemos nacido de nuevo. Amén. Bienvenido a tu nueva vida. Número 2, buscando su propósito llamado, buscándolo, no sentado, buscándolo. El propósito es la intención original para la cual fue algo creado. Si deseamos desarrollar nuestro potencial, debemos conocer nuestro propósito, nuestro llamado y cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y estas son cosas que no son tan sencillas de saber o entender. Usted necesita estar cerca de Dios. Necesita ser formado por Dios. Para que entonces te sea revelado tu propósito, tu llamado y la voluntad de Dios para tu vida. Eso se descubre viviendo con Dios. ¿Ok? Porque necesitamos saber esto porque nuestro potencial, el poder que está en nosotros, está íntimamente relacionado con el propósito para el cual ese potencial nos fue dado. Por eso es una de las cosas que le digo siempre a los hijos que están cerca y nos preguntan, bueno, ¿cómo yo sé a qué el Señor me llamó? Una de las respuestas siempre es, mira el potencial que Dios ha puesto en ti. Cada uno de los dones, las capacidades que Dios te ha dado no son para colgarlos en la pared, no son para jactarnos, no son para nuestros propios deleites, son para poder ayudar y para poder manifestar el propósito de Dios en tu vida. Piensa en que eres bueno, piensa qué dones y talentos el Señor te ha dado. Eso es una de las señales de a qué el Señor te está llamando a funcionar en tu vida. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Otra manera de desarrollar el potencial es teniendo un mentor o padre espiritual. Un mentor o padre espiritual es alguien que asume la responsabilidad de desarrollar tu potencial, propósito, llamado. Todos necesitamos tener a alguien así en nuestra vida para que nos ayude a desarrollar nuestro potencial y de esa manera llegar a nuestro destino. Hay personas llenas de dones y talentos que solo por no conectarse con la persona correcta nunca podrán por sí solos desarrollarlo porque necesitamos ayuda. Amén. Mira lo que dice Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, y a otros profetas, a otros evangelistas y pastores y maestros, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Fíjese que aquí se está dejando bien claro, y es muy importante que entendamos esto, que los llamados o los ministerios de Efesios 4:11 no son un título, es un servicio. Fíjese que empezamos diciendo que un padre espiritual, un mentor, un líder, es alguien que toma la responsabilidad de ayudarte a desarrollar tu llamado. O sea, está muy relacionado con servir a la persona. ¿Ok?
Así que entendamos que el llamado de Efesios es un llamado a servir, no a cobrar. ¿Listo? La palabra perfeccionar viene del vocablo griego catártizo, que significa preparar, adiestrar y equipar. Dios constituyó los 5 ministerios mencionados en Efesios para desarrollar nuestro potencial. Cada uno de nosotros necesita un apóstol, un profeta, un maestro, un pastor, un evangelista que nos enseñe, nos guíe y nos ayude a desarrollar nuestro propósito. Por eso veo muchos ministerios que no logran desarrollar el potencial y no tienen la voz que el Señor les llamó a tener en la sociedad, porque no quieren entender que los 5 ministerios están vigentes, que los 5 ministerios funcionan hoy. Se resisten a creer y por eso su crecimiento ministerial y espiritual es un crecimiento mediocre, a medias, un crecimiento vacío, vano. Así funciona. Otro, estando en el medio ambiente correcto. Una manera es estar en el medio ambiente correcto. Cuando Dios creó al ser humano, lo puso en el jardín del Edén. Ese era el lugar ideal para que el hombre creciera y desarrollara su potencial. Por eso no lo puso en una montaña y por eso no lo puso en el mar. El Señor creó el jardín del Edén para que fuese el ambiente, el hábitat para el hombre, el hábitat correcto para que el hombre se desarrollara. Nosotros, para poder desarrollar nuestro potencial, debemos estar en un medio ambiente donde se nos desafíe. Diga conmigo, un lugar donde me desafíe. Alcanzar otros niveles de crecimiento. Un lugar donde se nos afirme y se reconozca nuestro potencial. Donde el líder identifique nuestro llamado y nos abra las puertas para desarrollarlo. Y si preguntas, oye, ¿es de Dios que esté en esta iglesia? Piensa si en este lugar crees que vemos en ti el potencial que tienes. Piensa si en este lugar te desafiamos a crecer en Dios. Piensa si nosotros creamos la plataforma para que te manifiestes y eso te ayudará a saber si esta casa espiritual es tu casa o no. Otro, cultivando el potencial, cultivándolo, sembrando. Es importante que tomemos la decisión de creer y crecer. Diga, creer y crecer. Si usted no decide crecer, es imposible que lo haga. Nosotros no podemos crecer por ti. Es bastante difícil en ocasiones querer llevar a una persona al entendimiento de lo que Dios quiere hacer con ellos sin que ellos quieran participar. Solo crecerás y solo serás llevado al siguiente nivel si tú decides participar. Su potencial no será desatado mientras usted no asuma un compromiso con sus pensamientos, planes, sueños y usted lo ponga en acción. Si usted dice, yo quiero servir a Dios, quiero desarrollar mi potencial, pero tus acciones son contrarias a esto, es difícil que puedas lograrlo porque no funciona de esta manera. Usted debe desarrollar y cultivar su potencial. Busque las personas correctas, amistades, amigos, padres espirituales, mentores, líderes. Aliméntate de las personas correctas, que sean positivas, que te animen y te ayuden a lograr tu llamado. Cultive y ejercite los dones que Dios te ha dado. No digas, yo tuve el don o yo lo hacía. Busca la manera de usarlo hoy. Busca la manera de hacerlo hoy. Empieza a servir a su mentor y Dios le usará, a su padre espiritual y lo usará para ayudarle a desarrollar su potencial. Y quiero llamar la atención sobre servir a esta persona. Cuando digo servir, estoy hablando de conectarte con esa persona. Y cuando tú decides servir a tu padre espiritual, a tu líder, a tu mentor, primeramente estás diciendo que reconoces que esa persona viene de Dios. Tú reconoces que tiene algo que tú necesitas recibir y cuando tú comienzas a servirle, tú vas a tener acceso a eso que esa persona ha desarrollado por años. Al mismo tiempo, ese servicio va a desarrollar en ti una sensibilidad a lo que esa persona te tiene que decir, a lo que esa persona te quiere enseñar y vas a ser transformado totalmente. Así vas a poder desarrollar tu potencial y cumplir el propósito por el cual fuiste creado. Quiero terminar esta noche diciéndote que no importa si la gente no creyeron en ti, no importa si te despreciaron, si te tomaron en poco, déjame decirte que el Señor sí cree en ti, porque Él mismo fue el que te dio el potencial. Esto que te estoy diciendo viene de Dios, que fue quien te conoce, fue quien te hizo, es el que estableció esta temporada para que tú manifestaras su poder,
Para eso el Señor te preparó para este tiempo, porque hay un potencial en ti que ha de manifestarse. No importa cuántas veces hayamos fallado, necesitamos seguir perseverando y alcanzaremos nuestros destinos. Todos tenemos un potencial, no se trata de raza, de dinero, todos. Di conmigo, yo tengo un potencial en Dios. Y si eres capaz de disponerte y rendirte, te aseguro que juntos vamos a ver ese potencial manifestarse con poder en esta nación. Por eso te bendecimos, queremos orar por ti y declarar una palabra de Dios sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por estos hijos, Señor. Gracias porque ellos son el potencial junto manifestado para este tiempo. Gracias porque en ellos está el potencial para cambiar esta nación. En ellos está el potencial para llevar a tu pueblo a mayor revelación. En ellos están, Señor, el potencial para alcanzar al perdido, para traer tu reino. Gracias por permitirnos verles, amarles. Gracias por permitirnos, Señor, identificar el propósito en sus vidas. Gracias, Padre. Te adoramos, te bendecimos. Declaramos en el nombre de Jesús que cada uno de ellos le es revelado ahora que tienen un potencial poderoso de parte tuya. Renuncian ahora, se va ahora todo pensamiento de mediocridad, todo pensamiento del diablo que los frena, que los detiene. Rompemos toda mentalidad mediocre que les dice que no tienen un llamado, que son uno más. Se quiebran esos pensamientos y la sangre tuya les purifica, Señor, para caminar en tu llamado, caminar en tu propósito y manifestar ese llamado poderoso que está en cada uno de ellos. Los cubrimos con tu sangre preciosa y declaramos, Señor, que comienzan a tomar decisiones correspondientes al llamado que tienen en tu nombre. Declaramos que ninguno se pierde, sino que lo manifiestan con poder y autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Te mandamos un gran abrazo. Te esperamos en nuestro próximo encuentro para seguir aquí en la Escuela de Formación Ministerial. Hay mucho que hacer, hay mucho que conquistar para el Señor y somos nosotros lo que el Señor ha llamado para este tiempo. Hasta el próximo encuentro. Muchas bendiciones.